Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día vamos a hablar sobre un tema que ha estado bastante en los medios de comunicación en los últimos días, en vista de una cierta resolución de un arbitraje que se ha dado, pero lo que queremos es dar a conocer realmente qué es lo que ha ocurrido, de dónde venimos con el caso de Enel en particular y de la GEO como un todo, y a dónde estamos, cómo hemos llegado a la situación en la que estamos hoy en día y hacia dónde vamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue en el país en este caso? Y para eso pues tenemos a tres expertos en el tema. Tom Hawks, gracias por estar con nosotros, Juan Pablo Córdoba también y el doctor Francisco Bertrán Galindo. Muchas gracias a los tres. Tom, si comenzamos directamente contigo en el tema, ¿por qué no nos haces una reseña histórica primero de dónde viene este tema? O sea, porque está la CEL, está la GEO, está la INE, está Enel. O sea, si nos haces como un panorama ahí claro de cómo está constituido el sector eléctrico estatal, llamémosle así, y cómo es que Enel entra en todo esto antes de pasar ya directamente al caso del arbitraje donde estamos ahora. Sí. La GEO, en ese entonces yo creo que se llamaba GESAL, era una dependencia de CEL, pero era un SADCB. Con la ley de electricidad y todo eso, pues empezaron a hacer las privatizaciones y haciendo los subsidiarios de CEL en empresas privadas. Esto fue como el 98 más o menos. Sí, por ahí. Yo llegué a la GEO como director de parte de CEL en 2002, creo que era. Empezaron a ver de que había una déficit en electricidad en el país y el Estado realmente no tenía los fondos para realmente invertir en eso. Entonces, para poder invertir en eso, decidieron buscar un socio estratégico. Fueron por todo el mundo buscando interés y así es como se contrató Deutsche Bank para hacer el proceso y el proceso se anunció, se fue público, el proceso fue fue transparente y llegó Enel a ser el socio estratégico. ¿Y eso fue en qué año? 2003, 2004 por ahí. No estoy seguro del año específico, pero habían 3 ofertantes, Sumitomo, estaba también Enel y Shell, eran 3 ofertantes y de ese ganó Enel en ese proceso. Y hay otra cosa importante también, ya viéndolo desde el punto de vista institucional, el Estado, su rol más importante es el parte social y por cada dólar que invierten en actividades de la empresa privada, es $1 menos que tiene para escuelas, salud, etc. Y también yo creo que esa fue una de las razones que buscaron otros inversionistas para que ellos pudieran hacer la inversión en la generación. Entonces es más o menos como... ¿Y de ahí qué ocurre? ¿Se hace un acuerdo de accionistas y de esa manera entra la GEO y como que hubo ahí Bueno, había una licitación y el que podía poner mayor cantidad de energía, megawatts, y por la menos cantidad de acciones, es el que iba a ganar. En este caso fue Enel. Y así entra. Y obviamente había un acuerdo de accionistas previa con todos. Y una cosa que mucha gente tal vez no sabe, pero todos los que estaban interesados querían un camino para tener mayoría eventualmente. Y es lógico, cuando tú ves mi experiencia en la Junta Directiva de CEL en los últimos 2-3 años, han tenido como 12 o 13 diferentes directores, 5 o 6 diferentes presidentes, algunos interinos, algunos permanentes. Esa inestabilidad de parte del gobierno hace bien difícil que haces un ente privado funcionar. Entonces yo creo que todos los socios estaban buscando eventualmente llegar a tener esa mayoría para tener más estabilidad. Usted ve los casos de Brasil, y en todos los casos de Brasil
a donde hay socio público-privado. El público siempre es 49%, mientras que el privado tiene 51%. Juan Pablo, ¿y qué sigue después? O sea, se da entonces este acuerdo en el que Enel pasa a ser un accionista que es minoritario, digámosle así, porque tiene menos del 50%. Tal vez vamos a precisar un poquito las cosas, porque no son exactamente como dice Tom. Hay un proceso de búsqueda de socio estratégico, no de venta de la geotermia de El Salvador. Son cosas distintas. El subsuelo es de los salvadoreños y la geo, el subsuelo, los recursos geotérmicos que no son ilimitados, es cierto, es energía limpia, pero no es eterna. Las concesiones las tenía primero CEL, que era el Estado, y después se le transfieren a GESAL en esos procesos del 98, cuyo accionista totalitario, dijéramos, era CEL. Entonces tiene sentido que una sociedad anónima tenga las concesiones todas del Estado, porque es el Estado el dueño también de la sociedad anónima. ¿Ok? Entonces hay un problema, vamos a ir poco a poco, hay un problema de que la única empresa que tiene todas las concesiones geotérmicas del Estado salvadoreño es GESAL, antes hoy la GEO. Ok. Luego viene el otro problema. Perdón, la GEO se forma primero como GESAL y después antes de todo esto. Antes del proceso se forma. Sí, y antes de todo esto también existía geotermia en El Salvador. O sea, no es cierto que arranca en el 98. No. Sino que viene de 1975 y todos fuimos, cuando éramos niños, a los Ausores y miramos ahí los humitos que salían de ahí. O sea, no es con Italia con que se inicia el proceso de geotermia. Segundo, el recurso geotérmico ha estado explotándose gratis, es una materia prima. Y esa materia prima tiene un costo cero. Tiene un poco de sentido cuando es el Estado, aunque desde el punto de vista económico no hace sentido que haya mucho tipo de exenciones, porque ya sabemos todas las distorsiones que genera y lo que es gratis pues se dilapida. Ese es otro de los problemas que tenía el diseño, como empiezan a buscar un socio. Si quisieran haberlo vendido, pues hubieran ido a venderlo. O sea, empecemos por las cosas como son. Se buscaba un socio estratégico, no vender ni disponer de los recursos geotérmicos de El Salvador, que es cosa distinta. Cuando se busca un socio estratégico, ahí está el caso de Incinca. El doctor estuvo en entidades públicas que tenían relación con Incinca. 50-50 desde que se constituyó y la empresa ahí sí. O sea, no necesariamente tiene que haber mayoría. Eso por un lado. O si eso es lo que vamos a ofrecer, pues pongámoslo. Pero hay otro problema adicional, que cuando se saca estos concursos, CEL, primeramente, recordemos de la época del conflicto y la época de las nacionalizaciones. CEL tenía todas las distribuidoras eléctricas, era el accionista, era CEL. Entonces hubo una ley que le facultó a CEL para ir a disponer de esas acciones. Una ley. De igual manera, cuando se venden las acciones de los bancos, que fue el mismo problema con el Banco Central, etcétera, hubo una ley que facultó al Banco Central, a FUSAFI, para ir a disponer de esos bienes del Estado. Cuando se vende Antel, hay una ley que faculta también, primero se cambia la Constitución y luego hay una ley que faculta para ir a disponer de las acciones del Estado. Okay. En esto no hay ninguna, porque ahí tenemos la ley de CEL, que no veo ninguna parte de la ley de CEL que faculte para estar haciendo este tipo de maniobras, de venir y disponernos, lo llevamos a una sociedad anónima y ahí que se queden los disques socioestratégicos para eso. El proceso, si era CEL, debió haber seguido en CEL, pero no es tan transparente como nos lo quieren vender. Hay una orden del ministro de Economía de esos días en que le dice al señor Billy Solvang que traslade la búsqueda del socio estratégico a GESAL. ¿Y por qué se lo tiene que trasladar? O sea, si son funcionarios del Estado. O sea, y la búsqueda era de CEL, no era de GESAL. Si GESAL era donde iban, es supuestamente ir a buscar al socio. Entonces, él, como que si fuera el superior jerárquico de la Junta Directiva de la CEL, le dice, no, mire, llévese el contrato para allá. Y el otro obediente y sirviente va y se lo lleva. Otro de las cosas que no se han querido comentar de cómo arranca esto. El proceso de licitación no es se contrata al Deutsche Bank, pero también en esa época ya existía la ley de adquisiciones de parte del Estado, que rige a todo el sector público para que haya transparencia y para que haya honestidad en el manejo de estas cosas. Esa ley no se aplica para este caso. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces buscan un proceso de licitación donde vienen a estar poniendo, agregando cosas. Participan 3 empresas, que son Sumitomo, Shell y Enel. Pero 2 se quedan en el camino. Entonces solo se queda una. ¿A quién le van a adjudicar? Solo hay una. En ese ínterin también, estas personas que manejan en GESAL este tema, se determinan que hay que ir a visitar a estas empresas. ¿Y qué tienen que ir a hacer?
Yo quisiera que me comentara algún funcionario de gobierno si cuando están en procesos de licitación le es válido ir a visitar a los oferentes, a sus oficinas, a sus casas matrices, para ver de qué estamos hablando. Eso es lo que ocurre en parte de ese proceso. En ese proceso también el consultor internacional, el Deutsche Bank, el señor Peter Funk, establece una serie de términos que deben de cumplir los que quieren participar. Y una de las condiciones que se puso en los términos fue que no podían tener participación en las distribuidoras eléctricas. Bueno o malo, lo que fuera, así estaba. Y lo pone todavía, mire, no pueden tener participación ni ellas directamente ni a través de sus afiliadas. La afiliada entendiendo que esa sociedad controla a sus afiliadas. Entonces resulta que esta sociedad en él tiene una participación, o sí lo manifestaron, en AESCLESA, porque tienen un acuerdo con sus accionistas. Entonces hacen una consulta si pueden participar o no. Entonces ahí empiezan los malos pasitos que aquí han ocurrido. Entonces viene el abogado de la AGEO con el gerente general de la AGEO, que era el cuñado del presidente Flores de esos días, e interpretan esos términos. Entonces no hay problema, porque la AGEO no controla a AESCLESA, así que ese no era el tema. Era que no podía tener una participación en las distribuidoras. Entonces lo dejan participar. Y así vienen, dijéramos, ocurriendo cosas que no son, dijéramos, sensatas o razonables en un proceso de licitación, hasta que culmina con la participación de él. Entonces la participación, ¿cuál iban a buscar? El que pidiera menos acciones. Si solo había uno, ¿a quién se la van a dar? Entonces pudieron haberlo declarado desierta, pudieron haber empezado otra cosa, etcétera. En el primer borrador de acuerdo de accionistas, que es lógico que una persona que le participe en que va a ser socio de otra en una sociedad, quiera saber algún tipo de protecciones que tiene que haber para él. Entonces el acuerdo inicial está bien estructurado en los puntos medulares, derechos de participación, evitar que le tiren la planadora, etcétera. Ahí no se hablaba de que había que distribuir las utilidades de 100% todos los años. No se hablaba de que había que capitalizar las inversiones, cualquier tipo de inversión, y darme acciones. No se habló de que el Estado tenía que renunciar, en el caso de capitalización de las inversiones, de por vida a esos aumentos de capital. O sea, no quedaron reglas confusas, pero siguen la marcha y siguen alterando y poniendo disposiciones que quedan confusión. Es el proceso tan sano para buscar en él, se firma el 2002. Luego de idas y venidas en las juntas directivas de GESAL y de CEL, en la cual dicen que van a aclarar. Y van a aclarar, ¿usted cree que, o cualquiera, creo que nos ponemos a pensar, cuando una junta directiva normal de una sociedad anónima aprueba la concesión de un crédito para escriturarlo con un banco, las cláusulas principales se ponen en ese punto de acta. Eso es lo normal. Entonces, en unos puntos de acta de la AGEO ponían una gran cantidad de figuras. De repente ya no ponen nada. Nada, punto. Después en la CEL, no sé si son temas nada más, dicen, de datos de forma, no de fondo. ¿Usted cree que son de fondo o son de forma que un accionista se va a hacer completamente propietario, porque no hay restricción legal para hacerlo, vía aumentos de capital? No es de fondo algo que vía aumentos de capital alguien se va a quedar con la sociedad. O sea, si eso hubiera sido la lógica, entonces ¿por qué no vendimos los bancos? ¿O por qué los bancos, cuando se privatizaron, y se han vendido ya varias veces, le dijéramos a los dueños de los bancos, no hombre, mira, y vamos a vendérselo a X banco? ¿Y cuál es el método? Fíjate que cada vez que vengan a necesitar plata o para algún préstamo, ellos lo van a poner. Entonces van a estar poniendo dinero por cualquier cosa, para comprar computadoras, para comprar equipos, para vehículos, y van subiendo. Un corte comercial, pero después continuamos justamente ampliando y damos la oportunidad al doctor Bertrand Galindo que pueda dar su apreciación inicial. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.